tutorial de hoy es... Hola, hola a todos mis talleristas juiciosos que se quedan en casa. Les cuento que en este tutorial nos decidimos varias amigas para hacernos una especie de reto en la que cada una haría un video con cosas que se puedan encontrar en casa durante este tiempo de confinamiento o de aislamiento. Y entonces yo decidí hacer este video sobre 5 juegos que puedes hacer solamente utilizando lápiz y papel. Son 5 juegos muy divertidos. Sé que para muchos estarán recordando su infancia y mis amigas estarán haciendo otros videos también relacionados, así que pueden ir a la cajita de descripción y allí encontrarán cada uno de los enlaces. Vamos entonces a colocarnos rápidamente manos a la obra. Y comenzamos con nuestro primer juego, que es muy fácil, de hecho tal vez es el más conocido. Aquí en Colombia se llama Tricky o 3 en línea, y la idea es hacer con un símbolo que quede en línea. A ver si me explico. Vamos a trabajar solamente O y X, entonces tú haces una, escoges cualquiera de los dos y empiezas a colocar o una O o una X por turno. Entonces tu compañero hará otra X, tú vas a buscar hacer la otra O y alguien va a hacer la otra X, y el que primero haga la línea completa, puede ser horizontal, vertical o diagonal, entonces gana el juego. Así que aquí tenemos nuestro primer juego. Vamos entonces con el siguiente, que digamos a mí me encantaba jugar de pequeñita, y vamos a hacer varias columnas. Nuestra hoja, si puedes tener una hoja cuadriculada, pues mucho mejor. Le llamamos nosotros stop. ¿Y cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer varias columnas y vamos a escribir varios tópicos. Por ejemplo, ciudad, nombre, animal, cosa, bueno, así. Y entonces se van a ir turnando por letras. Entonces empiezan con la B, por ejemplo, en este caso, y entonces debes de llenar en el menor tiempo posible, por ejemplo, una ciudad por la B, una apellido por la B, una fruta por la B, bueno, y así sucesivamente hasta que lo llenes. El primero que llene la hoja dice stop, y luego entonces empiezan a comparar unos con otros lo que todos y cada uno llenaron en la hoja. Una vez entonces ya dijeron stop, vamos a empezar a comparar. Entonces, si alguien dijo la misma palabra que tú, escribió la misma palabra que tú, vas a colocar 50 puntos. Pero si nadie colocó la misma que tú, entonces tú vas a colocar 100 puntos. Bien, o sea, si alguien más repitió la palabra, escribe solamente la mitad del puntaje. Pero si nadie la repitió, entonces escribe 100. Y luego al final sumas y colocas el total. La idea es que hagan varias rondas y al final del juego entonces sumen cuánto les dio, y el que tenga un puntaje mayor, ese es el que gana. Bien, y aquí en Colombia le llamamos pellizco. De hecho, si de pronto le conocen otro nombre, déjenme en los comentarios cómo lo conocen ustedes en su país a cada uno de los juegos. Quisiera saber. Y lo que hacemos es que escribimos números en pares, 1, 1, 2, 2, así por toda la hoja, que queden muy muy dispersos del 1 al 10. Y lo van a jugar entre varios amigos, pueden jugarlo varias personas. Y yo lo voy a separar aquí por colores para que ustedes lo puedan ver, pero de hecho no necesitan. Entonces encierras el 1, encierras el otro 1 y vas a empezar a conectarlo por una línea. La idea es que entre más complicada la línea es mejor, porque le vas a hacer más complicado a los demás participantes, porque les va a complicar más cada vez que tengan que unir las líneas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo que buscar unir el 2, entonces como ya no lo puedo hacer por el lado más corto, me tengo que ir por el lado más largo para unirlo. ¿Cuál es la idea de este juego? Primero, que llegará un momento en que si tocas la línea que ya se había hecho, si llegas a tocar otra línea, pues entonces pierdes. Y pues aquí en Colombia hay una variante, por eso es que le llama a este juego pellizco, y es que si tocas
la línea que ya está dibujada, bien, te ganas un pellizco de parte de tu compañero. Así que esa es una variante que lo pueden obviar, no necesitan darse pellizcos para que no terminen después en pleitos, pero esa es como la forma en que lo jugamos también acá. Y si no, pues simplemente se ha perdido. Así que ese es pellizco. Este otro juego me contaron que se llama Timbiriche, no me acuerdo cómo se llama aquí en Colombia, así que si me lo dejan en los comentarios sería muy chévere también. Y lo que vamos a hacer es llenar puros punticos, ojalá en una hoja cuadriculada, vamos a llenar puros punticos en la hoja. Entre más grande, pues más oportunidades, pueden jugar entre varios y va a ser mucho más interesante hacerlo. Cuando ya está llenado, entonces vamos a empezar a trabajar líneas. Yo las voy a hacer con diferentes colores solamente para que ustedes entiendan que es por turnos, pero no hay necesidad de hacerlo de diferentes colores. Entonces simplemente empieza cada uno por turnos a ir trazando líneas en el lugar que quieran, no importa, pero va a llegar un momento, o la idea es que podamos cerrar y formar cuadritos. Entonces va a llegar a un momento en que con una sola línea trazas un cuadro. Cuando llegues a trazar ese cuadro, entonces vas a colocar tu inicial. Y siempre que se llena un cuadro, puedes hacer otra línea más. Entonces, así la idea es que se van a hacer varias cajoncitos y el que más cajones tenga, ese es el que gana. Y este creo que es el que más me gustaba a mí jugar cuando era pequeña. Se llama ahorcado. Entonces lo juegas entre dos personas. Una persona va a coger en un papelito aparte y va a escribir una frase, sea de una película, sea de algún programa o un libro, pero se deben de poner de acuerdo que lo que va a tratar de adivinar el otro es algo así. Entonces va a escribirlo aparte y en una hojita vamos a hacer esta linecita que es primero la horca y luego vamos a escribir las rayitas de acuerdo a la cantidad de letras que tenga tu frase. Una raya por cada letra. Bien, entonces tu compañero va a empezar a decir letras al azar. Entonces va a empezar a decir que la A, que la O, que la C, no sé qué. Lo importante es que él no sepa qué es lo que está tratando de adivinar, que no vea el letrero. Y entonces empieza a adivinar una letra y si no existe, entonces quiere decir que empezamos a dibujar al muñequito que va a ir en la horca. Entonces si él dice O, no tiene ninguna O, entonces empezamos con la cabeza. Y así sucesivamente va a seguir preguntando. Entonces, por ejemplo, aquí pidió la A, entonces tiene 3 A y la vamos a ubicar en donde deben de estar. Y así sucesivamente, si pide otra letra que sí existe, la vamos colocando. ¿Qué es la idea? Que tu contrincante, o la idea para tu contrincante es que pueda adivinar el letrero antes de que se complete el muñeco de la horca. Entonces él puede tener varias oportunidades en donde él puede adivinar de qué se trata el letrero, así no haya terminado de completarse todas las letras. Pero por turnos va a ir preguntando la letra y cada vez que se equivoque, entonces vas a hacer la columna, vas a hacer una piernita, la otra piernita, luego un brazo, el otro brazo y por último la cabeza. Si no lo adivinó, entonces cuando se completa el muñeco quedó ahorcado y perdió el juego. Si adivina antes de que se ahorque el muñeco, entonces ganó el juego. Espero que te haya gustado esta selección de juegos. Si conoces más, déjamelo en los comentarios. Si conoces otros nombres para estos juegos, déjamelo en los comentarios. Y también espero que te pongas en práctica con estos juegos en este tiempo de aislamiento y que puedas estar muy divertido con estos juegos. Sé que vas a pasarla muy bien. Y no te olvides tampoco de pasar a ver los demás videos de mis amigas que también están muy buenos y muy apropiados para este tiempo. Así que chao.